Vamos a entrar aquí al módulo de programación. Es un módulo también muy intuitivo, es un módulo también muy dinámico. Este es un webinar bien interesante. Es para todo el tema de control de horarios y asistencia y teletrabajo para empresas de empleos temporales. Eh, este es un sector que es bien interesante y yo hoy voy a arrancar diciendo por qué un cliente como Adecco, que es una de las empresas de temporales más grandes del mundo, nos compra. Y es por la siguiente razón. Nosotros le generamos valor a ellos cuando estamos en la capacidad de que ellos así tengan muchos clientes de diferentes sectores de la industria, sector minero, sector salud, eh, bares, restaurantes, tecnología, nosotros podamos aplicar reglas de negocios para cada uno de esos sectores y lo mejor, todo centralizado en una sola plataforma, donde estamos en capacidad de generar turnos específicos para cada sector dentro de una misma plataforma y donde cubrimos todo el proceso que ellos tienen a nivel organizacional con un objetivo, generar las prenóminas y estas prenóminas se convierten al final en facturación para cada uno de sus clientes. Y Falcon va aún mucho más allá, donde la empresa le puede dar acceso a su cliente para que él vea qué es lo que está pasando con esos colaboradores que le están asignando a su compañía. Es decir, nosotros estamos en la capacidad de brindar toda esa fidelidad de la información y que ambos de los clientes y todos los clientes de estas empresas temporales estén muy tranquilos. A lo largo de este webinar vamos a determinar por qué, como lo repito, un cliente como AECO nos compra, por la facilidad, por la innovación, por las personas que están acá, por los aliados que nosotros tenemos y por toda la tecnología que le ponemos a disposición a una compañía como esta. Entonces, hoy nos va a dar la charla nuestro experto Santiago Jiménez, el cual está muy al tanto de todas esas ventajas que nosotros tenemos y que le brindamos a compañías como estas de este sector de servicios y trabajos temporales o más conocidas en el mercado como BPO. Y bueno, vamos a darle inicio como tal. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por esa introducción. Efectivamente, ya pues para entrar en contexto con lo que es este webinar, Falcon Cloud pues es una herramienta de control de horarios y asistencia precisamente. Es una herramienta 100% cloud, lo cual pues nos permite que nosotros desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet, vamos a poder acceder a la herramienta. ¿Listo? La idea del webinar del día de hoy vamos a abarcar la principal problemática que tiene uno de estas empresas, las empresas temporales, que es el tema de manejar varios sectores, como nos decía Carlos. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, el sector de la salud, podemos tener industria, podemos tener hotelería, podemos tener minas y de acuerdo a estos sectores, pues cada uno va teniendo sus requerimientos puntuales. Entonces, la idea de que nosotros implementemos la herramienta y nuestra solución es que nosotros podemos manejar todos estos sectores dentro de una misma cuenta y gestionar la información a sí mismo. ¿Cómo hacemos eso? Mediante nuestras herramientas que tenemos en la plataforma. Una de esas herramientas es el módulo de tableros de control, donde básicamente pues, es una serie de submódulos que nos van a permitir tener control en tiempo real y un control muy gráfico, un control muy visual de lo que pasa en cada empresa o en cada operación. ¿Listo? Entonces, para ir haciendo la dinámica, vamos a ver lo que es la presentación y posterior a eso vamos a ir explicando ya directamente en la plataforma, ¿listo? Entonces aquí me voy a saltar un momentico la plataforma, vamos a ver como tal lo que es la interfaz visual, donde pues tienes un menú, donde tiene el módulo de tablero de control, que es el que vamos a ver en este momento, y ese módulo de tablero de control pues tiene diferentes opciones.
El primero que estamos viendo en pantalla es el módulo de mensual, donde básicamente funciona como un consolidado de mucha información o de muchas situaciones que abarcamos en la plataforma. Entonces, ahí directamente ya vamos viendo dashboard como por ejemplo enfocados hacia el control de las unidades biométricas, enfocados hacia el control de la programación de turnos, enfocados hacia el tema de las novedades y hacia el tema de las prenóminas. Entonces, ¿cuál es la idea de estos dashboard? Que nos vayan dando información en tiempo real, por ejemplo, cuántas unidades biométricas tenemos trabajando en línea y fuera de línea. ¿Qué quiere decir esto? Una de las ventajas de implementar esta solución es que nuestras unidades trabajan con conexión a Internet o sin conexión a Internet. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando sin conexión a Internet? Las personas pueden seguir marcando, pueden seguir registrando su entrada, su salida, y cuando la unidad retome la conexión con el servidor, pues ella automáticamente va a subir esa información. Entonces, digamos que no hay riesgo ahí de pérdida de esa información en ese caso puntual. Vemos también dashboard que se enfocan a lo que es el tema de la programación de turnos o de las personas que se encuentren en un turno determinado. Entonces tenemos, por ejemplo, el que es de color verde, donde vamos a ver programación en turnos, donde nos dice el total de empleados que tenemos programados para el día de hoy. Y si yo quiero entrar un poco más a detalle, entonces si paso el cursor sobre el tablero de control, él me va a informar ahí gráficamente cuántas personas tenemos presentes dentro de un turno programado y cuántas personas se encuentran ausentes dentro de un turno programado. ¿Listo? Esto nos va mostrando la información en tiempo real. Esto es lo que está pasando netamente el día de hoy. Adicionalmente, entonces vamos a ir viendo también lo que es el tema de las novedades, el manejo de las novedades. Entonces nosotros acá podemos manejar esas novedades, tipificar esas novedades de acuerdo a los requerimientos, novedades que por ejemplo nos afecten como tal la liquidación de la nómina de cada empleado o simplemente novedades informativas. Podemos manejar esos tipos de novedades, dentro de los cuales también categorizamos por ejemplo lo que son licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, y de ello pues nacen también lo que yo llamo son los subtipos. Entonces, permiso remunerado, permiso no remunerado, incapacidad por ARL, incapacidad por EPS, licencia de paternidad, de maternidad, etcétera. Todo el tipo de novedad que requiera reportarse en el sistema, pues lo podemos abarcar también. La idea de este dashboard es que nos vaya informando también muy gráficamente, por ejemplo, cuántas licencias tenemos, cuántas personas en incapacidad tenemos, cuántas personas con algún tipo de permiso tenemos o cuántas personas en vacaciones. Vamos viendo también lo que es el tema de la prenómina. Entonces aquí, pues de acuerdo a los turnos, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, y a las marcaciones que realizan las personas, nosotros vamos haciendo todo ese cálculo de los tiempos laborados. Entonces, de acuerdo a los estándares que mencioné anteriormente, él va generando la información, por ejemplo, de horas ordinarias, de recargos nocturnos, de horas dominicales, de horas festivas y todo el tema de horas extras. Adicionalmente, pues digamos que en estos módulos, en todo lo que es Falco, nosotros podemos generar filtros de búsqueda, y aquí es donde entonces empezamos a generar ese valor, ya que podemos generar filtros por empresa, podemos generar filtros por sucursal, podemos incluso llegar al detalle de generar búsquedas por áreas, por centros de costo o por algún empleado en específico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 empresas dentro de mi cuenta, voy a poder visualizar globalmente. Si quiero generar un reporte de las 3 empresas, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. O puntualmente, si quiero ver cómo se está comportando la empresa número 1 o cómo se está comportando la empresa número 2, también voy a poder generar ese detalle de información. En la parte inferior vamos a ver también situaciones enfocadas hacia el tema de las marcaciones. Entonces, no solo digamos que hacemos el cálculo de la prenómina, sino también estamos en la capacidad de reportar todo ese tema de las llegadas, de las salidas, de si, por ejemplo, entre tarde, temprano, a tiempo, o si en su defecto salí tarde, temprano, a tiempo de mi turno de trabajo. Entonces, la idea de la plataforma es que también nos dé ese esquema de información. Entonces, aquí, por ejemplo, este diagrama a manera de torta muy puntualmente nos va diciendo, por ejemplo, en el mes o en el periodo de fechas que yo tengo filtrados, cuántas salidas se han generado y si fueron tarde, si fueron temprano, si fueron a tiempo. Él nos va dando ahí todo ese esquema de información sobre cada segmento, nos va diciendo qué es lo que estamos viendo. Y un poco más enfocado hacia la prenómina, lo que mencionábamos anteriormente, entonces vamos a ver, por ejemplo, este diagrama a manera de barras, donde nos va
a indicar todos los conceptos que nos afecten la liquidación de un empleado. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo todo lo que son novedades también. Entonces, horas extras, incapacidades, horas ordinarias, recargos nocturnos, mejor dicho, todo lo que se genere dentro de ese periodo de fechas que tenemos filtrado, lo vamos a poder visualizar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo incluso llegar al detalle de pasar el cursor sobre algún concepto y él me va a mostrar cuántas horas se han generado y el nivel de autorización de esas horas. ¿Listo? También en la plataforma tenemos un módulo de autorización que nos permite generar o gestionar esa información de qué es lo que se va a pagar dentro de nuestra nómina, que pues también vamos a entrar en detalle un poco más adelante. Entonces, hablando de este tema de tableros de control, este es uno de los módulos principales. Tenemos otros que son enfocados hacia el diario, que cada uno nos va dando información específica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diario de marcaciones, donde el diario de marcaciones lo que pretende darnos es una visual del detalle de la marcación. Entonces, por ejemplo, al entrar a este diario, yo voy a poder visualizar en la parte superior los consolidados que veíamos anteriormente. Por ejemplo, si cuántas entradas para el día de hoy se han generado como tarde, temprano o a tiempo, y lo mismo con las salidas. Y en la parte inferior ya voy a tener más en forma de reporte el detalle de lo que está pasando. Entonces, aquí, por ejemplo, la plataforma ya me va delimitando por empresa, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, de la empresa uno, la sucursal administración, el empleado Santiago Andrés Jiménez generó una marcación el día 14 de octubre a las 9:07 de la mañana. La plataforma, de acuerdo a la parametrización que tiene en su turno, me dice que es una marcación de entrada y que Santiago entró tarde a su turno de trabajo. Entonces ahí vamos ya determinando todo ese tema de las marcaciones. Adicionalmente, surge lo que es una marcación mobile, donde nosotros vamos a poder verificar, por ejemplo, si el empleado está marcando en algún punto determinado, ya sea, por ejemplo, si tenemos algún sector que se trabaje tienda a tienda o que el empleado tenga que rotar en varios puntos. Entonces la plataforma también nos identifica eso, en qué punto está marcando la persona para nosotros pues tener ese esquema de información. ¿Listo? Entonces acá vamos a poder ver esa información reflejada en este campo. Entonces me dice que Santiago, por ejemplo, está marcando el día de hoy en su casa. Adicionalmente, pues ya nos va informando también cuál es el área a la que pertenece Santiago, nos va informando también el tema de los turnos, qué turno tiene programado Santiago y así sucesivamente. También vamos a ver diarios que nos van a ayudar con todo el tema del control de las ausencias. Entonces, por ejemplo, aquí está un diario muy puntual que se llama Diario de Ausencias y en este diario lo que pretendemos es informar también muy intuitivamente y muy rápidamente quién está ausente de un turno programado. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, vamos a observar un diagrama también a forma de torta con con el total de empleados ausentes y el total de empleados que se encuentran presentes. ¿Qué quiere decir presentes? Que siendo las 11:14 de la mañana, han generado una marcación de ingreso. Y en la parte inferior vamos a ver también entonces ya lo que es el detalle, por ejemplo, por turno, me va a decir cuántos empleados teníamos programados para el día de hoy en el turno de 6 a 2. Entonces me dice que, por ejemplo, tenemos 11 empleados programados y de ellos cuántos se encuentran ausentes. Entonces del turno de 6 a 2 tenemos 11 programados, de los cuales 3 se encuentran ausentes. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera entrar un poco más a detalle cuáles son esas personas que yo tengo programadas en el turno de 6 a 2 de la tarde y no me han generado marcación de ingreso, puedo darle clic al nombre del turno, eso funciona como un hipervínculo y nos va a llevar a un módulo donde nos indica con nombres, apellidos y números de identificación aquellas personas que hoy tenían ese turno programado y no han generado su marcación de ingreso hasta el momento. También digamos que dentro de este tablero de control, entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que es el diario de áreas. El diario de áreas básicamente nos quiere informar empleados en sitio. ¿Listo? Entonces, empleados en sitio de acuerdo a su sucursal, de acuerdo a su empresa y de acuerdo a su área de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? En la parte inferior, pues vamos a ver muy similar a lo que es el diario de ausentismos. Vamos a ver el área a la que pertenece o a la que está registrada cada empleado y de esa área nos va a informar el total de empleados que se encuentran registrados pues en el área y de esos empleados registrados nos va a decir cuántos empleados se encuentran en sitio. ¿Qué quiere decir en sitio? Que siendo las 11:16 de la mañana ya han generado su marcación de ingreso por lo cual se encuentran presentes en la empresa. Entonces aquí él nos va determinando área, sucursal y hasta la empresa.
Igual, pues que en los módulos anteriores, yo acá también puedo ejercer filtros de búsqueda, entonces yo aquí puedo filtrar por empresa si quiero ver cómo se comporta, por sucursal, por área o de pronto si quiero buscar puntualmente algún empleado, entonces lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Bueno, volvemos entonces acá a la presentación. Seguimos con lo que es la marcación mobile. Entonces, anteriormente les había mencionado que nosotros tenemos diferentes tipos de marcaciones. Dentro de ellas queremos resaltar el día de hoy lo que es la marcación mobile, ya que es una marcación bastante útil en este sector. Es básicamente donde yo puedo incluso llegar a descargar una aplicación en mi celular, ya sea en un celular con sistema operativo Android o un celular con sistema operativo iOS. No hay ningún inconveniente, es totalmente compatible. Y lo que hago es registrarme en ese celular y posteriormente hacer el registro en ese celular, puedo hacer la marcación como tal. Una de las grandes ventajas de este tipo de marcación es que, por ejemplo, validamos la ubicación y podemos mantener todo lo que es las cercas de marcación. ¿Qué es una cerca de marcación? Es donde yo, por ejemplo, le doy un punto de marcación a un empleado y ese punto de marcación le doy un rango, ¿listo? Entonces, si marco dentro del rango, la marcación va a ser válida para nosotros y la vamos a tener en cuenta pues, para todo ese tema de la prenómina, pero si el empleado llega a marcar por fuera de ese rango, entonces la marcación la vamos a ver, pero la vamos a ver como inválida. ¿Listo? Aquí pues vamos a verlo un poco más a detalle. Voy a reproducir este video y vamos a ver cómo funciona este tema de la aplicación en los celulares. Desde el aplicativo Falcon Mobile podrás realizar tus marcaciones desde cualquier lugar. Tan solo abriendo la app en tu celular, escoges la opción Verificar y allí validas los datos de tu nombre y tu número de cédula. Esperas que aparezca el check de color verde en la localización e ingresas la contraseña que tienes asignada. Allí te aparecerá una confirmación indicándote que tu marcación fue exitosa. Para validar estas marcaciones solo debes ingresar a Falcon Cloud y desde el calendario del empleado de marcaciones y el calendario de mapas podrás visualizar las marcaciones realizadas, la fecha y la hora, si es una entrada o si es una salida, y te mostrará el lugar desde donde el cual se realizó la marcación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, así como lo vimos en el video, la idea es que nosotros también tomamos esa ubicación al momento de realizar la marcación y pues esa información la vamos a poder verificar en plataforma con el fin de pues saber si el empleado está generando la marcación en el punto que tenía asignado o no. Listo. Continuamos entonces con lo que es la tipificación de los empleados, que este es un tema, digamos que bastante importante, al ser pues una plataforma cloud, nos permite gestionar y centralizar la información directamente desde Falcon, desde las diferentes empresas. Entonces, ¿qué es la tipificación de los empleados? Básicamente es donde nosotros, eh, bueno, valga la redundancia, tipificamos y digamos que podemos llegar a copiar la organización, a copiar todo lo que es la estructura organizacional de cada empresa. Entonces, para ver esto, pues me voy aquí a la plataforma y vamos a ver lo que es la información básica de cada colaborador, donde yo puedo ingresar nombres, apellidos, números de identificación, tipos de documento, incluso podríamos llegar hasta cargar un registro fotográfico de la persona. Entonces, ahí tenemos lo que es información básica, tenemos información de contacto, como por ejemplo en qué ciudad reside la persona, la dirección de residencia, el teléfono, el número celular, el correo o los correos. Entonces ahí podemos abarcar ese tipo de información. Esta información, digamos que no toda es obligatoria, una información es complementaria. Nosotros podemos incluso llegar a generar todo lo que es marcaciones, todo lo que es prenómina con información básica. Entrando a lo que es tipificación, entonces vamos a poder ver lo que es lo que les mencionaba anteriormente, lo que es la estructura organizacional de cada empresa. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver casos muy puntuales como por ejemplo el de empresa. Yo puedo determinar a qué empresa pertenece ese empleado. Entonces, si pertenece a la empresa uno, si pertenece a la empresa 2, si pertenece a la empresa 3. Y asimismo, entonces vamos llegando al detalle. Entonces, de la empresa uno, a qué sucursal pertenece. Entonces, no sé, Bogotá, Cali, Medellín y así sucesivamente. Entonces, de esa sucursal, Bogotá, entonces llego también a lo que es el detalle, por ejemplo, de a qué área pertenece, entonces al área de producción, al área de tecnología, al área de talento humano, etcétera. Podría llegar también a tipificar lo que es el cargo o el rol que cumple esa persona en la organización. Entonces, por ejemplo, administrador, analista de calidad, analista de mejoramiento. Entonces, el rol que cumple la persona en la empresa y asimismo también tipificar lo que es el centro de costos. Entonces, materias primas, bueno, los diferentes tipos de centros de costo que manejen en cada empresa.
Adicionalmente, pues también contamos con lo que es un campo de etiquetas, ¿listo? Entonces ese campo de etiquetas es bastante útil porque es un campo dinámico en el cual nosotros podemos crear alguna categoría que se quiera tipificar y de esa categoría pues podemos generar los diferentes tipos de etiqueta. Entonces, pues para ponerlo en forma de un ejemplo, si yo por ejemplo quisiera categorizar o tipificar a los empleados por tipo de RH, yo podría llegar a mapear esa información. Entonces, creo la categoría que se llama RH y de la categoría que se llama RH entonces empieza a segmentar, este empleado es A positivo, este otro empleado es O positivo, este otro empleado es O negativo, entonces ahí vamos a poder tipificar esa información. Recuerden que esto es algo dinámico, es algo que podemos crear. Por ejemplo, yo podría tipificar a los empleados si me sirve tener, digamos, la visual de esas personas que son brigadistas, o si, por ejemplo, quiero tipificar a los empleados por cliente o algún tipo de información específica lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Directamente acá entonces también vamos viendo ya lo que es el tema de los turnos, el manejo de los turnos, donde yo por ejemplo o acá en la plataforma manejamos lo que son turnos fijos y turnos programables. Entonces un turno fijo es por ejemplo el Santiago siempre va a tener el turno administrativo y asimismo pues hago la asignación fija. O también contemplamos lo que son turnos programables que ya lo vamos a ver a detalle. Como información adicional, entonces tenemos lo que es la información del contrato y el histórico de esos contratos. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo tener el detalle de en dónde ha ejercido ese empleado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poder ver, y pasa mucho en este tema de las empresas temporales, de que, por ejemplo, yo puedo estar trabajando el día de hoy en la empresa uno pero el día de mañana pues me contratan, perdón, en la empresa 2. Entonces, todo ese histórico también lo podemos almacenar en la plataforma. Entonces, acá la plataforma nos va diciendo las fechas, el detalle de contrato, el tipo de contrato, la causa de terminación, pues que tenía en la empresa anterior, ¿listo? Entonces nos va dando esa información. Como información adicional vamos a tener también lo que es el salario del empleado. Este no es un campo obligatorio, pero nosotros lo mapeamos con el fin de que hay ciertos módulos, hay ciertos reportes que nos permiten tener una visual de cuánto nos va a generar, por ejemplo, a manera de costos la nómina de un empleado o cuánto es el estimado de esa nómina. ¿Listo? Como información adicional, entonces podemos tipificar también lo que son, por ejemplo, los parafiscales y esta es una funcionalidad bastante útil. Aquí yo puedo mapear esas fechas de vigencia, puedo mapear todo el tema de los parafiscales y mediante un reporte que también vamos a ver muy gráficamente, funciona a manera de semáforo, él nos va diciendo cuáles parafiscales están vigentes, cuáles parafiscales están próximos a vencer y cuáles parafiscales están vencidos. ¿Listo? Entonces ahí él va tipificando por color verde, amarillo y rojo según corresponda. ¿Listo? Adicionalmente también nos permite adjuntar documentos. Entonces si yo por ejemplo quisiera adjuntar el certificado de vigencia de esos parafiscales, podría examinar yo mi equipo y directamente cargar el certificado. Contemplamos dentro de la información básica también lo que es la información de familiares. Únicamente pues si yo quiero agregar algún padre, algún madre, algún tío, suegro, esposo, hijo, algún dato de contacto que yo quiera tener de esa persona, entonces aquí tenemos un espacio también para agregar esa información. Y ya finalmente una pestaña que es una pestaña de capacitaciones. Entonces como su nombre le indica es para tener esos cursos mapeados dentro de la plataforma. Y también una ventaja muy grande es que al yo tener estos cursos mapeados dentro de la plataforma, puedo incluso llegar a notificar cuando un curso esté próximo a vencer. Entonces, si por ejemplo yo manejo un curso de alturas, como lo vemos en el ejemplo, y está próximo a vencer, la plataforma me va a enviar un correo o me va a enviar un SMS diciéndome que el colaborador Santiago Jiménez tiene el curso de alturas próximo a vencer, pues para que procedamos a renovarlo con el empleado. Entonces, también podemos llegar a mapear esa información. Continuamos acá, entonces vamos a hablar lo que es el tema de los turnos, que ya veníamos mencionándolo anteriormente. Entonces, en el tema de los turnos, nosotros sabemos que al ser diferentes sectores, los turnos pues varían. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un sector que se dedique a la producción que un sector que se dedique a la salud o un sector que se dedique, por ejemplo, a lo que es hotelería y turismo. Entonces, nosotros vamos a poder dentro de la herramienta tipificar todos los turnos que manejen en las diferentes empresas y el manejo que se le da, entonces como mencionábamos anteriormente, es un manejo fijo o un manejo programable. Un manejo fijo donde, por ejemplo, Santiago Jiménez, lo que les mencionaba anteriormente, siempre va a tener el turno administrativo o siempre va a tener un turno rotativo. Entonces, para entrar a detalle en este tema de los turnos, puede ingresar, por ejemplo, acá al módulo de los turnos, donde vamos a ver cómo se tipifica un turno
y cómo se asigna también ese turno a la persona. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener una malla de turnos bastante amplia. ¿Listo? Dentro de un turno, nosotros podemos darle manejo a diferentes intervalos. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, yo puedo tener un turno que se llame rotativo. Dentro de ese turno que se llame rotativo, puedo tener diferentes intervalos de trabajo. Que los intervalos son de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, la idea de hacer esto es que mediante los parámetros de la plataforma y con las marcaciones que realice el empleado, la plataforma está en la capacidad de informarme en qué turno está laborando. Entonces, digamos que la idea de hacer esto es automatizar esa rotación de los empleados para evitarnos el tema de la programación de los turnos. Entonces, si Santiago genera su marcación de ingreso a las 6 de la mañana, la plataforma sabe que está trabajando de 6 a 2 de la tarde y lo tipifica como tal de acuerdo a las reglas que tenga cada turno. Y asimismo con el turno de las 2 de la tarde y 10 de la noche. Entonces ingreso a las 2 de la tarde, pues la plataforma me va a categorizar dentro de ese turno y me liquida como tal. O si ingreso a las 10 de la noche, la plataforma me reconoce que yo ingreso a las 10 de la noche y me liquida como tal mis recargos nocturnos, mis horas extras, mis horas festivas, etcétera. Eso en cuanto digamos que lo que es la tipificación de los turnos, entonces podemos generarlo como tal a lo que es la asociación fija, o por ejemplo también manejamos y cubrimos todo lo que es la programación de turnos. Entonces, para verificar esta información, vamos a entrar aquí al módulo de programación. Es un módulo también muy intuitivo, es un módulo también muy dinámico. Básicamente en la parte superior vamos a tener la información de toda la malla de turnos que tenemos creadas en la empresa, ¿sí? O en las empresas. Y aquí lo único que yo hago es buscar mi turno y lo asocio. Adicionalmente también tenemos una pestaña de favoritos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que usualmente utilizo el turno de 6:30 a 2 de la tarde, yo lo puedo generar como un turno favorito y automáticamente él viene acá a la pestaña de favoritos para que yo lo reconozca de una forma más fácil. Entonces, ¿cómo programo yo un turno? Bueno, es muy sencillo, únicamente selecciono el turno que voy a programar y lo llevo al día que corresponda y al empleado que corresponda. Entonces, aquí la plataforma me pregunta desde qué fechas hasta qué fechas quiero programar. Si, por ejemplo, la programación se extiende un poco más, yo puedo directamente hacerlo muy dinámicamente desde la plataforma y ahí genero la programación de turnos. O en su defecto, también contamos con unas plantillas que ya son estándar, que son precisamente para el cargue de esa información. Si nos queda más fácil generar la importación de un archivo en Excel, un archivo plano, entonces puedo generar la programación también por esas plantillas. Continuamos entonces con el tema de las novedades. Acá el tema de las novedades entramos entonces en dos aspectos, lo que son tipos de novedad, que ya lo habíamos mencionado anteriormente en los tableros de control, y lo que es la asignación o creación de novedades al personal humano. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos crear una novedad, podemos manejar esas novedades. Hay una estructura muy definida donde, por ejemplo, un supervisor crea la novedad, esa novedad pasa a ser autorizada por el coordinador de servicios y finalmente por el analista de nóminas para que la novedad entre dentro de lo que es la nómina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos la creación de una novedad? Es muy sencillo también. Nosotros podemos ingresar acá a la plataforma. Vamos a ver una serie de calendarios. Puntualmente vamos a ingresar el que es calendario de horas, concepto y novedades, donde vamos a poder verificar lo que es tanto prenómina. Entonces aquí vamos a ver todos los conceptos que genere la persona de acuerdo a las marcaciones y de acuerdo al turno que tenga asociado. Y vamos a ver lo que sean novedades. Entonces si alcanzan a ver, por ejemplo, ahí lo que es el día 12 al día 16, esta persona tiene cargada una novedad de vacaciones y adicionalmente puede tener permisos, incapacidades, licencias. Entonces es muy sencillo. Realmente aquí, por ejemplo, si yo quiero crearle una novedad a esta persona, lo único que hago es darle es clic izquierdo a la plataforma y automáticamente emerge lo que es el cuadro de crear novedad, donde pues ya entramos a verificar cuál es la novedad que le vamos a crear, por ejemplo, una capacitación, por ejemplo, una incapacidad, por ejemplo, un permiso o algo por el estilo, y le damos los estándares. Entonces, ventaja que podemos manejar aquí las novedades ya sea por horas o ya sea por días, podemos tener las dos asignaciones o incluso combinar ambas, que la manejemos tanto por horas como por días. Una vez se llena esta información, entonces aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el día 21 yo le creo una incapacidad a esta persona y así sucesivamente con el resto de novedades. Entonces, el tema no solo es acá de creación en la plataforma, digamos que aquí es muy intuitivo, pero también tenemos, al igual que en los turnos, un archivo plano precisamente para hacer ese cargue de novedades masivamente si en algún momento
lo requerimos, o si de pronto nos queda más fácil importar las novedades por esos archivos, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Listo. Continuamos entonces con el tema de lo que es autorización de horas. Este módulo es bastante interesante porque nos va a permitir gestionar o administrar aquellas horas que pues efectivamente van a entrar dentro de la nómina, ¿listo? Entonces es un módulo que nos permite tener varios niveles de autorización. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ingresar al módulo y vamos a verlo muy gráficamente. Es un módulo que básicamente nos puede tener, digamos que diferentes niveles, donde actualmente y hoy día manejamos tres niveles de autorización. Una empresa puede funcionar con los tres niveles de autorización, una empresa puede funcionar con un solo nivel de autorización, digamos que no es un requisito como tal que tenga implementado los tres niveles. Entonces acá en la parte inferior yo voy a verificar que por ejemplo está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que pues es el nivel más alto, digamos que es el nivel que da el último visto bueno para ver si una hora o una novedad entra dentro de lo que es la liquidación de esa nómina. ¿Listo? Entonces el módulo de autorización básicamente nos permite generar filtros, nos permite también identificar cuáles son esos conceptos que requieren autorización, ya sea por parte de un supervisor, de un coordinador o de un analista de nómina. ¿Listo? Entonces es un módulo que también nos permite tener interacción con esos registros. Entonces, por ejemplo, aquí se liquidaron el 1.50 horas, pero pues si el supervisor al hacer su validación, si el coordinador al hacer su validación determinó que esta colaboradora no trabajó las 1.50 horas, sino que únicamente trabajó 0.50 horas y que la otra hora se quedó, no sé, esperando a que pasara el pico y placa, él lo puede subdividir. Entonces aquí digamos que se genera entonces dos bloques de información con la hora que yo voy a autorizar y con la 0.50 que no voy a autorizar. ¿Listo? Entonces nos permite también hacer esa segmentación de tiempos de acuerdo a la validación de cada nivel. Y adicionalmente, hacer esta segmentación también nos permite agregar una justificación. Entonces, si yo quiero agregar una justificación del por qué estoy autorizando estas horas o en su defecto del por qué no voy a autorizar estas horas, puedo agregarlo también directamente en la plataforma. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, agrego la descripción de prueba y ya al momento de autorizar una hora también es muy sencillo, únicamente selecciono el concepto o los conceptos que ya tenga validados y lo paso por mi nivel correspondiente. Entonces, para ponerlo, por ejemplo, eh, a forma de ejemplo, entonces vamos a decir que, por ejemplo, el nivel 1 son los supervisores, el nivel 2 son los coordinadores y el nivel 3 son los analistas de nómina. Entonces, esto funciona como un filtro. Yo autorizo la hora por nivel 1, la idea entonces es que llega a nivel 2 para que nivel 2 valide lo que yo autorizo a nivel 1. Incluso yo aquí puedo generar diferentes tipos de filtros también. Y asimismo va siguiendo como ese orden lógico de ideas. Entonces, por ejemplo, aquí ya me llegaron las horas que fueron ya aprobadas, por ejemplo, por el supervisor. Yo como coordinador, entonces puedo verificar los conceptos nuevamente y si determino que se van a pagar, entonces listo. Hago el check nuevamente. Entonces paso por nivel 2 y estas horas ya llegarían entonces a lo que es nivel 3 para que nivel 3 dé el último visto bueno para que se paguen estas horas dentro de la nómina. Entonces, si ya efectivamente nivel 3 hace su check, es el nivel más alto de autorización y pues ahí directamente ya se incluirían dentro de lo que es la nómina, ¿listo? Entonces, como les decía, pues digamos que este es un módulo bastante útil porque nos aplica tanto para conceptos, por ejemplo, horas extras, festivas, dominicales, como para novedades. Entonces, si queremos autorizar, por ejemplo, vacaciones, autorizar, por ejemplo, algún tipo de permiso, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Entramos a otra funcionalidad que es el portal del empleado. Entonces, básicamente nosotros tenemos un sistema donde un empleado también puede ingresar a la plataforma y puede consultar los datos de sus marcaciones, por ejemplo, únicamente y pues específicamente de él, ¿no? Entonces, si yo quiero ingresar a la plataforma y ver cómo están mis marcaciones, si por ejemplo quiero ver cómo está la programación de turnos que me hizo mi supervisor o mi coordinador, entonces es algo que yo puedo entrar como empleado y consultar en la plataforma o si, por ejemplo, quiero consultar el estado de mis novedades, si me autorizaron, si no me autorizaron algún tipo de permiso o algún tipo de novedad. E incluso puedo llegar hasta hacer la solicitud de las novedades. Entonces, básicamente la interfaz que van a ver los empleados es la misma que estamos viendo directamente en la plataforma, pero ahí entonces ya vamos a empezar a segmentar que el empleado únicamente pueda ver su información y que únicamente pueda consultar o solicitar, por ejemplo, el tema de las novedades. Entonces, ¿cuál es la idea de este portal de empleados? De que, por ejemplo, yo como empleado ingrese acá a mi información y en mi información le haga la solicitud de una novedad a mi supervisor. Entonces, por ejemplo, yo puedo ingresar acá a la plataforma
y en el calendario que vimos anteriormente hacer como tal la creación de la novedad, de la solicitud de esa novedad. Entonces, por ejemplo, aquí yo ingreso que va a tener un permiso o algo por el estilo y qué día lo voy a pedir, hasta qué hora lo voy a pedir, etcétera. Este permiso llega como notificación al supervisor y el supervisor pues va a decidir si se le autoriza ese permiso a la persona o si no se le autoriza ese permiso a la persona. Es como una funcionalidad, una opción que nos brinda la plataforma para que el empleado también tenga su autogestión dentro de la misma. Perfecto. Entramos a otro tema que es bastante importante cuando manejamos diferentes sectores, que es el tema de los cierres. Ahora, cada sector, cada empresa maneja diferentes tipos de cierres. Entonces, puede que, por ejemplo, una empresa tenga un corte del 1 al 15, que la empresa número 2 tenga corte mensual, que la empresa número 3 ya tenga un poco de cortes más específicos. No sé, va a poner un ejemplo no sé, del 12 del mes anterior a 13 del mes actual. Entonces, la idea de la plataforma es que ella nos permita generar como tal periodos independientes por cada empresa. Y de esos periodos independientes, entonces hacer asimismo el cierre de nómina. Cuando hablamos de un cierre de nómina es cuando ya pues efectivamente validamos toda la información y generamos el cierre. Cuando hacemos el cierre, entonces ya cerramos todo lo que son marcaciones, cerramos todo lo que son novedades, cerramos todo lo que son autorización y desautorización de horas. Entonces, efectivamente ya como quedó la información, ya efectivamente eso es lo que se va a pagar, ¿listo? La plataforma, pues como les venía mencionando, nos permite generar esos tipos de cierres. Entonces por aquí vamos a ver también un módulo específicamente para esos cierres y esos cierres se generan independientemente de cada empresa. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar qué periodo voy a cerrar. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar del 16 al 30 de septiembre. ¿Y de qué empresa lo voy a cerrar? Ah, que este periodo aplica para la empresa uno, entonces selecciono la empresa uno. Ah, que aplica para la empresa 2, entonces selecciono la empresa 2. O si, por ejemplo, ya generalizamos un poco más y las empresas por X o Y motivo tienen los mismos cierres, yo podría generalizar también esos cierres y hacer un solo cierre. Esa es la idea, digamos que trabajar este sector de multiempresa. Es la idea de que, por ejemplo, entonces podamos independizar cada empresa, que cada empresa pues trabaje independientemente con sus reglas, con sus liquidaciones, con sus cierres, pero que todo lo tengamos dentro de una misma visual, dentro de una misma cuenta y podamos gestionar la información desde un mismo usuario. Listo, finalmente ya para terminar, entramos a lo que es la sección de reportería. Digamos que esa sección de reportería es una sección también bastante amplia. Entonces, de toda la información que vimos, nosotros generamos diferentes tipos de reportes. Entonces, por ejemplo, aquí va a agrandar un poquito la pantalla. Entonces, por ejemplo, tenemos la sección de lo que es reportes de prenómina, donde básicamente nosotros vamos a poder ver tiempos laborados de los empleados o también vamos a poder ver todo el tema de las novedades. Entonces, para ver un ejemplo muy puntual, vamos a ver este reporte de prenómina por fecha, que es uno de los reportes más utilizados. Y la idea de los reportes de prenómina es que existen tantos reportes detallados que nos van diciendo día a día que genera cada empleado, como reportes consolidados, donde ya, por ejemplo, yo selecciono un filtro de fechas y dentro de ese filtro de fechas él me va a dar es totales. Entonces, noten que, por ejemplo, aquí en los filtros yo voy a poder verificar todo el tema de las fechas, voy a poder verificar todo el tema del nivel de autorización. Entonces, si yo quiero generar ya el reporte final de todo lo que se autorizó, puedo hacer ese filtro por nivel de autorización, puedo incluso filtrar por sucursales, por áreas, por centros de costo. Aquí yo puedo generar filtros por empresa. Entonces, si yo quiero generar el día de hoy únicamente la prenómina o la nómina de la empresa número uno, pues puedo hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Eh, el reporte funciona, este es un reporte detallado, entonces nos va diciendo, por ejemplo, nos va informando el número de identificación, nos va informando nombres y apellidos de esa persona. Adicionalmente, pues también nos va diciendo la fecha que estamos analizando, este por ser un reporte detallado. Y adicionalmente nos va diciendo a qué horas ingresó esa persona, a qué hora salió esa persona, el total de tiempo trabajado con estas dos marcaciones y de ese total de tiempo trabajado entonces él empieza a segmentar todo el tema de los tiempos, toda la clasificación de esos tiempos. Entonces, total trabajado 10 horas 53 minutos y ahí él empieza a hacer ya su cálculo. Listo, ¿cuántas horas ordinarias? ¿Cuántos recargos nocturnos? ¿Cuántas horas extras diurnas? Como por ejemplo, cuántas horas extras nocturnas, si trabajo dominicales, cuántos dominicales y así sucesivamente pues con toda
la categoría de los conceptos. ¿Listo? Entonces él nos va ahí dando el detalle de toda esta información. Ahora, estos reportes y todos los reportes pueden ser exportados, ¿listo? Entonces aquí nosotros tenemos la opción de exportación. Los tipos de exportación que manejamos hoy en día son Excel, CSV, TXT y a manera de notificación. ¿Qué es una notificación? Que yo, por ejemplo, pueda enviar este reporte a un correo electrónico, pueda enviar, por ejemplo, el reporte como un vínculo a un mensaje de texto, o pueda incluso llegar a programar este reporte. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero generar la prenómina de los empleados, la prenómina detallada de los empleados todos los días lunes a las 8 de la mañana o todos los días viernes a las 5 de la tarde, lo puedo generar sin ningún problema. Entonces, yo programo el reporte y él lo que hace es generarse automáticamente y llegar a los correos o a los números de teléfono que se registraron dentro de la notificación. Entonces, podemos ahí hacer esa programación. Listo. Dentro de reportes, entonces también veíamos, estamos viendo un reporte que es detallado. Vamos a ver un reporte también rápidamente que funciona a forma de consolidada. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la idea es que no solo tengamos el detalle, sino que también podamos tener ese resumen de lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero filtrar lo que es el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre, entonces él me empieza a dar también todo el esquema de información. Por ejemplo, el caso de Beth, donde me da pues su número de identificación, nombres, apellidos y me dice total de tiempo. Entonces, aquí ya me dice que Beth dentro del 1 al 30 de septiembre trabajó un total de 215 horas, 5 minutos. Me dice que Beth pertenece, por ejemplo, a la sucursal principal o a la empresa número uno, o a la empresa número 2 y me empieza a hacer lo mismo también que hablábamos anteriormente, la segmentación de esos tiempos. Entonces, de esas 215 horas 5 minutos, por ejemplo, me dice que 165 fueron ordinarias, me dice que 1 hora 30 fueron horas extras nocturnas, me dice que 17 horas 2 minutos fueron dominicales y así sucesivamente con toda la clasificación. Incluso aquí podemos llegar hasta darle manejo, que también es algo muy habitual, darle manejo al tiempo de almuerzo. Entonces, descontamos el tiempo de almuerzo o informamos el tiempo de almuerzo que se tomó el empleado de acuerdo pues a los requerimientos de cada empresa. Y asimismo, como tenemos el tema de los reportes de prenómina, entonces vienen otros reportes ya un poco más puntuales, que por ejemplo tenemos la sección de administración, donde vamos a tener reportes de contrato, vamos a tener reportes de auditoría, vamos a tener reportes, por ejemplo, a nivel de empleados, donde puedo descargar toda esa data de información del empleado si cuento con el permiso, o por ejemplo un reporte que les mencionaba yo anteriormente enfocado hacia el tema de los parafiscales. Este reporte pues básicamente funciona como un semáforo. Entonces, por ejemplo, yo quiero actualizar la información y aquí este reporte me va informando del empleado, a qué empresa pertenece. Miren que aquí también nos da la segmentación. Entonces, empresa uno, empresa 2, empresa 3, con su número de identificación, a qué sucursal pertenece, a qué área pertenece y cómo está el estado de esos parafiscales. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el parafiscal de color verde es un parafiscal vigente, el parafiscal de color rojo es un parafiscal vencido y el parafiscal de color amarillo, que bueno, en este caso no tenemos el ejemplo, es un parafiscal próximo a vencer. ¿Listo? Entonces ahí digamos que muy gráficamente vamos viendo y controlando también esa información de los parafiscales. Listo. Dentro de la sección de reportería, entonces también tenemos lo que son reportes de marcaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un reporte a detalle, por ejemplo, las llegadas o las salidas, entonces yo, por ejemplo, aquí ingreso a un reporte que también es bastante utilizado, que es un reporte de consolidado, tanto de llegadas como de salidas. En este caso, pues estoy en el de salidas. Y este reporte lo que pretende es darnos esa visual de lo que hablábamos anteriormente, de si, por ejemplo, el empleado ingresó tarde, temprano, a tiempo o salió tarde, temprano, a tiempo y nos hace, digamos que el cálculo de esas horas de diferencia con respecto a mi entrada y con respecto a mi salida. Entonces, ¿qué quiere decir este reporte? Por ejemplo, este colaborador el día 30 de septiembre generó su marcación a las 18:12, a las 6 de la tarde con 12 minutos. Me dice que la marcación de salida de este colaborador fue temprano y que o las horas de diferencia con respecto a su salida ordinaria fueron de 1 hora 47 minutos. O sea que esta empleada salió 1 hora 47 minutos temprano de su turno de trabajo. Asimismo, pues digamos, si tuviéramos algún tipo de novedad
La plataforma no le informaría, pues digamos que informativamente para nosotros saber que salió temprano porque tenía algún permiso o alguna cita médica o algo por el estilo, ¿listo? Y asimismo podemos generar pues lo que les mencionaba, diferentes tipos de reportes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un reporte que es bastante útil para todo este tema de la marcación mobile, lo que hablábamos anteriormente, y es el reporte de marcaciones. Entonces, este reporte de marcaciones ya muy gráficamente y a nivel de reporte, entonces nos va dando como tal la información, por ejemplo, de dónde está generando la marcación la persona. Entonces aquí vemos el detalle de la marcación, quién la realizó, con su número de identificación, fechas y horas exactas, lo que veíamos anteriormente. Entonces el tipo de marcación, si es entrada, si es salida, la clasificación de esa marcación, si es tarde, si es temprano, si es a tiempo. La unidad biométrica, entonces noten que por ejemplo aquí él ya me va dando la tipificación de dónde está generando la marcación esa persona. Tenemos información complementaria como por ejemplo de qué sucursal, de qué área y de qué centro de costos es ese empleado. Adicionalmente nos da el área de localización, entonces por ejemplo aquí me dice que esta persona está marcando en la ciudad de Bogotá, pero entonces si queremos llegar más a detalle me diría que por ejemplo está marcando, no sé, en el centro comercial Santa Fe o que está marcando en el centro comercial Calima o en el Titan Plaza o bueno, ahí nos va dando como tal el detalle de acuerdo a como nosotros tengamos también parametrizada la plataforma. Y adicionalmente en ese tema de Falcon Mobile, incluso nosotros podemos llegar hasta solicitar un registro fotográfico al momento de realizar la marcación. Entonces, cuando el empleado va a su celular y genera la marcación, se le va a solicitar un registro fotográfico, no sé, del punto de algún certificado de visita o algo por el estilo. Y ese certificado, pues lo vamos a poder ver directamente acá en la plataforma. Esa foto que toma la persona la vamos a poder ver también directamente acá en la plataforma. ¿Listo? Así como hablamos de reportes de marcaciones, entonces entramos también a un reporte muy puntual que se llama reporte de cobertura de operación. Es un reporte también muy gráfico, es un reporte que nos va a dar también bastante información y va a ser bastante útil para este sector de empresas temporales. Entonces es un reporte que, por ejemplo, también nos va a mostrar diferentes tipos de estados. Si yo, por ejemplo, quisiera visualizar el comportamiento o generar más bien como un tipo de consolidado de este reporte, entonces lo vamos a tener también en la visual. Entonces, el reporte se genera, el reporte básicamente nos va a mostrar o nos va a consolidar lo que son novedades, nos va a mostrar si, por ejemplo, el empleado asistió o no asistió a su turno de trabajo, nos va a mostrar, por ejemplo, si generó algún tipo de marcación incompleta o algo por el estilo. Entonces, ahí vamos a poder tener esa visual. Voy a dejar ahí generando un momentico el reporte mientras continuamos. Y tenemos finalmente lo que son el tema de reportes de nómina electrónica, que ya es un poco eh, un tema más centrado a lo que son las personalizaciones. Y por ejemplo, quiero hacer interfaz con algún software de nómina o quiero hacer algún tipo de reporte ya personalizado, nosotros estamos en la capacidad de generar como tal un desarrollo pues, de acuerdo a los requerimientos que tenga cada cliente. Entonces, si por ejemplo el software de nómina número uno me pide la estructura no sé, números de identificación y conceptos, lo podemos generar a la estructura que nos requiere el software número uno. Si el software número dos entonces nos pide otra estructura diferente, pues también generamos como tal el ajuste, el desarrollo de ese reporte. O si por ejemplo queremos ver como tal un reporte ya más personalizado, entonces también podemos verificar la viabilidad del desarrollo de ese reporte y asimismo generar como tal esa personalización. Bueno, yo quiero aportar algo antes de cerrar el webinar, es que hay algo muy importante que nosotros hacemos en Falcon y es que nosotros escuchamos al cliente y sabemos qué es lo que quiere el cliente. Cuando decimos que escuchamos al cliente es que actualmente nosotros tenemos una plataforma muy robusta, la cual les va a ayudar a complementar todos sus procesos y automatizar todos estos diferentes actividades que tienen dentro de cada una de las compañías que tengan asignadas y que les va a generar mucho valor a todos los coordinadores, supervisores que normalmente se tienen en cada una de las compañías que te tienen contratadas. Entonces, bienvenidos a todo el tema de innovación, a que compartan con nosotros,
a que sigamos creciendo juntos, a que seamos esos aliados de negocios que uno siempre quiere tener. Acá en la familia Falcon, eso es lo que somos y que le podemos aportar muchas cosas a todo el tema de autogestión, a todo el tema de sus procesos y a que sigamos creciendo en conjunto y sigamos potencializando cada vez más la plataforma. Eh, por ahora no veo que haya más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Nos veremos en los próximos webinars que también van a estar muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Santi, tengo una pregunta que me hacen por acá. Sí. ¿Qué tan, eh, qué porcentaje utiliza em, este sector de empresas temporales la marcación mobile? Ok, bueno, hoy en día nosotros manejamos una empresa que pues ya ha mencionado Carlos, que es ADECO Outsourcing. Es un cliente que hoy día está trabajando más de 3.000 empleados con nuestro sistema de marcación mobile y funciona pues perfectamente. Ok, Al muchas igual, pues gracias. tenemos también diferentes tipos de empresas que manejan la aplicación y digamos que no hemos tenido ningún inconveniente. Básicamente la aplicación funciona correctamente al momento de registrar la aplicación. Muy sencillo, como lo vimos en el video. Ingresamos a la aplicación, ingresamos nuestros datos y generamos la marcación. Ya el resto, digamos que de información la gestionamos directamente como administradores en la plataforma. Ok, perfecto, gracias. Por acá me preguntan que si estas etiquetas sirven también para segmentar por los diferentes sectores económicos y después generar reportes. Sí, sí, señores, esa es una de las grandes ventajas. Todos los reportes cuentan con filtros por etiqueta, entonces precisamente en ese caso puntual yo podría segmentar por sector, entonces decir que este colaborador es del sector, no sé, de hotelería y turismo, este sector es salud y asimismo poder generar el filtro de búsqueda. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta por acá, Santi, es que si Falcon permite hacer integraciones con con software de nómina para que pueda llenar toda esta ficha del empleado. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos diferentes tipos de integraciones. Por ejemplo, tenemos lo que es un web service donde manejamos las altas y las bajas, donde básicamente ponemos a dos software a comunicarse entre ellos precisamente para traer esa información. Ahí ya pues habría que determinar quién es el input de la información, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente podemos implementar ese tipo de soluciones para que esta información sea un poco más automática. Perfecto, gracias. Por acá hay una pregunta, Santi. ¿Sí? El, ¿Cómo para Colombia, cómo se maneja el tema de la habitualidad y los compensatorios? Ese es un tema bastante interesante. Digamos que nosotros en la plataforma manejamos lo que son los domingos habituales y los domingos compensatorios. Entonces, por ejemplo, podemos manejar reglas que son semanales, donde, por ejemplo, si el empleado trabajó el domingo, yo puedo determinar si se lo pago en dinero, en un factor de liquidación un poco más alto, o si le compenso el tiempo con un día de descanso. Entonces, al compensar ese tiempo con un día de descanso, lo que hago es bajar el factor de liquidación del dominical porque pues realmente la persona sí descansó. O por ejemplo, también tenemos una asignación que es un poco más global, un poco más general, que es un total de domingos trabajados. Entonces, por ejemplo, yo en el mes le puedo decir que si el empleado cumple 2 domingos o 3 domingos o 4 domingos trabajados, pues me haga la compensación de tiempo. Esto ya sea pues la compensación en dinero o la compensación en descanso. ¿Listo? Entonces es un tema que también podemos abarcar. De aquí se despliega todo lo que son las reglas de negocio. Entonces, si por ejemplo en las empresas o en alguna empresa puntual manejan lo que son semanales de 48 horas para pago de horas extras, también podemos llegar a abarcar todos esos requerimientos puntuales de cada empresa. Ok. Para el sector, el tipo de marcación más utilizado, ¿cuál es? Para el sector es el de marcación mobile, es el, digamos que el que más se ha ajustado
a las necesidades de los clientes, ya que hay muchos sectores que manejan lo que es el tienda a tienda, entonces digamos que no les es viable tener como tal una unidad biométrica, sino que el celular funcione como su unidad personal de cada empleado. Entonces eso nos sirve para conductores, nos sirve para vendedores tienda a tienda, o si por ejemplo tenemos que estar en diferentes puntos, en diferentes clientes, es bastante útil para ese tema y también nos abarca lo que es el trabajo en casa o el teletrabajo. Ok, por acá tengo otra pregunta. Mencionas que hay reglas de negocios. En mi caso, me interesa solamente saber que la persona asistió. Con solo una marcación, Falcon está en capacidad de liquidarme los tiempos. Para hacer todo el tema de la prenómina, digamos que nosotros tenemos un requisito que es mínimo generar dos marcaciones, su entrada y su salida. Podríamos informarle, sí, que el empleado generó su asistencia con una sola marcación, pero pues no le haríamos como tal la clasificación de esos tiempos trabajados. Y si es posible que le coloquemos algo automático para que me Sí. complete la marcación. Sí, señor. Entonces, Ahorita estamos trabajando una modalidad que es precisamente para complementar esas marcaciones incompletas. Entonces, la idea es que si yo únicamente genero mi marcación de ingreso o si únicamente genero mi marcación de salida, la plataforma esté en la capacidad también de complementarme esa marcación, ya sea la de ingreso o la de salida. Entonces, sí se podría llegar a realizar. ok. Y en la programación de turnos, ¿visualizan las novedades que tengan los colaboradores? Sí, sí, señor, importante ahí, algo que se me pasó, pues mostrarles, cuando nosotros vamos a generar una programación de turnos desde la plataforma, ella informativamente nos dice si, por ejemplo, yo tengo una novedad cargada y qué día tengo esa novedad. Entonces, así informativamente el supervisor, el coordinador o la persona que le está haciendo la programación de turnos va pues, a saber que esa persona tiene alguna cita médica, alguna incapacidad o está de vacaciones y pues por ende no va a estar disponible ese día o esas horas. Ok.